¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este Aquí se debate. Como cada jueves hay muchos temas en la agenda. De hecho, la violencia escolar, la agresión a la ministra de Ciencia y Tecnología, Jimena Lincolao, se ha tomado la agenda en medio también de las negociaciones, del trabajo prelegislativo para la famosa ley ómnibus, le dicen algunos, miscelánea, le dicen otros desde la oposición. La bautizaron como ley Tutti Frutti, la rebaja o no tributaria a las empresas. Está en el centro de la discusión cuando este gobierno se apresta a cumplir un mes. Evaluación de ese mandato, discusión, política comunicacional, hay mucho que debatir y miren el panel que tenemos. Está buenísimo, miren muchachas, muchachos, pueden saludar a la cámara porque ahí está el panel. Miren, tremendo panel, diputados, diputadas, para discutir, para debatir, así que aquí comienza, aquí se debate. Y empezamos, por supuesto, presentando a nuestro panel de invitados e invitadas. Algunos se repiten, otros se estrenan, aunque creo que todos han estado acá en Aquí se debate, me parece. ¿Hay algún debutante? ¿Siempre dice que tiene tremendo panel? No siempre. Hay veces que guatea, pero ahí no digo nada, porque sí, cuando el panel ha guateado ahí, mejor disimular. No, nunca guatea. En verdad que hay alta producción. Alta producción, o sea, alta producción, alta convocatoria. Comenzamos saludando entonces a Álvaro Ortiz, diputado de la Democracia Cristiana, electo en el Distrito 20 de la región del Biobío. ¿Usted está debutando, no, aquí en el panel o vino una vez? No, vine en enero, todavía no juraba como diputado. Como candidato, ¿o no? Vine al otro programa que electo. tiene. Sí, electo, pero era sí diputado electo. Ve, así que todo en enero. Me parece. Bienvenido, diputado, gracias por acompañarnos. Un saludo a todas y a todos y sobre todo a mis compañeras y a mi compañero de curso. Muy bien. Gael Yeomas, diputada del Frente Amplio, reelecta en el Distrito 13 de la región metropolitana. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, Mónica, también saludarlos a todos y también aquí a los panelistas. Lo que pasa es que el diputado, como es de la región del Biobío, tiene puntos extra. Sí, me imagino que en tu corazoncito. Da lo mismo el partido político, pero si vienen del Biobío es algo otra cosa. Es otra cosa. Sí, pero de Conce. Mayor, pues con mayor razón. Javiera Rodríguez, diputada del Partido Republicano, electa en el Distrito 9 de la región metropolitana. Bienvenida, diputada. Gracias por acompañarnos. Por la invitación y saludo a todos los panelistas. Y también bienvenido Eduardo Durán, diputado de Renovación Nacional, reelecto en el Distrito 13 de la región metropolitana. Bienvenido, diputado. Muchas gracias por la invitación, Mónica. Saludar también al panel y a toda la gente que nos está viendo en la casa. Vamos a comenzar con el único momento en que no se pueden interrumpir, que este minuto que no es de libre disposición, porque hay una pregunta que es una provocación para comenzar el debate. No van a agotar todos sus argumentos en esos 60 segundos, así que después vamos a profundizar. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cómo debería reaccionar el país? ¿Cómo deberían reaccionar las autoridades frente a la violencia que estamos viendo en colegios, también en universidades, por ejemplo, con la agresión a la ministra de Ciencia y Tecnología y Conocimiento? ¿Cómo debería reaccionar? Ustedes pueden enfocarse en país, estudiantes, universidades, autoridades. Dejo abierto el espectro, después vamos a hacer las bajadas respectivas. Comienza la diputada Gael Yeomas, tiene 60 segundos, esa cámara desde ahora, ya. Bueno, lo primero es expresar mi solidaridad a la ministra Lincolao frente a la agresión que sufrió. En democracia, el diálogo debe ser la forma de resolver nuestras diferencias, no la violencia. Y en ese sentido, el movimiento estudiantil avanzó mediante la reafirmación de sus ideas. Así se convenció a la ciudadanía de poder tener educación gratuita. Esa es la vía. Por otro lado, quiero expresar mi preocupación del proyecto de ley que ha presentado el gobierno respecto a la violencia escolar y le quiero preguntar a usted, padre o madre de un niño o niña que está en un colegio, ¿estaría de acuerdo con que a su hijo le revisara las vestimentas en una sala cerrada un adulto que no es usted, que usted no sabe que le está revisando las vestimentas a su hijo sin su consentimiento? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que debiera responderse transversalmente. No estamos de acuerdo porque lo primero es proteger a los niños y niñas. Ahí está, después vamos a hacer la pedagogía también de esa norma. Me leí los dos proyectos, así que conversé recién con la ministra de Educación ayer, así es que podemos debatir. Perfecto. Y conversar e informar sobre el tema. Diputado, tiene 60 segundos también a esa cámara desde ahora, ya. Bueno, para comenzar, no puedo otra cosa que ser tajantemente denunciar y condenar esta cobarde agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao. Fue invitada a un acto de la Universidad Austral y en ese lugar fue secuestrada casi en un salón. Después se le agredió, se le persiguió y también se le insultó.
Eso no puede suceder. Por eso, desde nuestra bancada hemos oficiado a la Superintendencia de Educación Superior para que se tomen las medidas más drásticas contra los agresores, contra las personas responsables. Y es la oportunidad que tiene también el rector de esa universidad, que ha tenido declaraciones muy estridentes, ¿cierto?, partidarias políticamente, de ver qué decisión va a tomar, cómo va a mantener el orden en esa universidad, pero como país tenemos que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer contra la violencia? Esto es un tema de los políticos, de los medios de comunicación, de la gente en general. No podemos usar la violencia como método de convivencia nacional, menos en la política. Perfecto, está el tiempo. Diputado Ortiz, tiene ahora 60 segundos. Desde ahora, ya. Rechazo total y absoluto a la agresión recibida por la ministra en Valdivia. Creo que no es la forma en la cual las personas se pueden expresar, pero eso habla también de un tema de salud mental, porque obviamente las personas que creen que con ese tipo de acciones van a imponer sus argumentos están profundamente equivocados y equivocadas. Creo que no es la forma. Esperamos que la universidad también haga la investigación que corresponda y se encuentren responsables. Y ojalá, si esos responsables son estudiantes de la universidad, yo creo que menos que la expulsión no veo otra salida. Creo que no corresponde en lo absoluto. Al revés, creo que debilitan las legítimas peticiones que ellos pueden realizar, pero también vuelvo a reiterar, es la forma en la cual lamentablemente la sociedad en general está resolviendo sus diferencias, sus conflictos, y donde también aquí hay un tema de salud mental. Me imagino que alguien en todos sus cabales no va a hacer lo que hicieron ese grupo pequeño de personas, pero que generó un gran daño. Diputada, también 60 segundos para usted en esta primera pregunta. Desde ahora, ya. Venía en camino cuando sucedió la entrevista de la ministra Jimena Lincolao y pude escucharla a raíz de la conversación que tuvimos antes. Y me parece tremendo y sumamente terrible lo que ella tuvo que vivir simplemente por ir a presentarse a una universidad a un inicio de año académico. Este problema de la violencia escolar no es solamente algo que pasa en los colegios y en las universidades, es algo que pasa en las propias casas. Los apoderados no se están haciendo cargo de poder educar y entregarle valores a los hijos, que creo es un tremendo problema para una sociedad que parece que todo tratamos de externalizarlo y darle responsabilidad a los demás. Creo que hace mucho tiempo se ha instalado una cultura de funa, de cancelación en las universidades y en los colegios a quien piensa distinto, donde el diálogo no es el camino, y yo creo todo lo contrario, que el diálogo es parte de la búsqueda de la verdad, que es para lo cual están dispuestos los institutos y lugares educativos. Así que toda mi solidaridad con la ministra y que ojalá esto no vuelva a ocurrir nunca más. Ahí está. Se empezaron a mezclar temas porque una cosa es lo ocurrido con la ministra, que pareciera no haber matices entre ustedes. Pero también entran estos dos proyectos. Hay dos proyectos, uno que tiene que ver con cambios de tipificación en el Código Procesal Penal y otro que tiene que ver con medidas como empoderar a los profesores, revisión de mochilas y vestimenta, la posibilidad de que entren sin orden de un fiscal carabineros a un centro educacional, entre otros. Quisiera hablar del debate, comenzar este debate. ¿Creen que es un aporte esos dos proyectos o no? ¿En qué ayudan y en qué no? Y si están dispuestos a apoyarlos, ya decía un reparo la diputada Gael Yeomans. ¿Cómo lo ven, diputado Durán? Bueno, en primer lugar, desde nuestra bancada hemos pedido urgencia al presidente Kast sobre el proyecto que modifica el Código Procesal Penal para tipificar y agravar las penas en caso de jóvenes que participan en actos de violencia con el uso de armas, como situaciones que vimos en el colegio en el norte. Pero también apoyamos con fuerza este proyecto doble que ha ingresado el presidente también al Congreso de la escuela protegida y el agravante penal. Son dos medidas que van en dos caminos, uno en el tema de la prevención y el otro con una arista penal. Yo, por supuesto, que estoy de acuerdo como una de las medidas, porque así también las encuestas lo dicen. La última encuesta CADEM dice que la gente está a favor de que en los colegios, por ejemplo, existan cámaras de vigilancia, que se les revise las mochilas también a los alumnos en más de un 80% de la gente consultada. Por lo tanto, esta es una de las medidas que van en la situación correcta de prevención de la violencia al interior de los colegios. Está nombrando varias medidas. Cámaras es uno, revisión de mochilas es otro. La pregunta, ¿está usted de acuerdo porque el proyecto incluye revisión de pertenencias, mochilas, bolsos, cuando digo mochilas, bolso, cualquier tipo de bolso, también de vestimenta? La ministra
nos dijo que no lo incluía, la verdad es que sí lo incluye el proyecto. Todo se puede cambiar, todo se puede modificar en el proceso legislativo, pero ¿qué dicen? ¿Están de acuerdo con que se pueda revisar la vestimenta? Bueno, en ese sentido, ¿Y en qué condiciones? En ese sentido yo también tomaría un punto ahí, haría un alto, porque esa es una situación muy delicada. Ya no podemos permitir, si el proyecto está incluido, hay que revisarlo, hay que discutirlo, porque no puede ser también que en una sala, sin la autorización de los padres, sin un supervisor externo al colegio, se registre la vestimenta de los alumnos, a mi juicio. ¿Ya? Por eso también se ven los detectores de metales dentro de esta situación, que también es positivo usarlo, ya, pero yo haría un punto respecto sí, de la revisión. Ahí pondría... Sí. Ya, quiero aclarar una cosa. Este proyecto no obliga a los establecimientos a implementar ninguna de estas medidas, sino que los faculta y previo establecimiento en el Código de Convivencia. O sea, tiene que estar establecido, no lo pueden hacer así de buenas a primeras, no es obligatorio, es una posibilidad para los colegios. Y lo otro es que la forma en que se haga esa revisión de lo que sea también tiene que estar establecido, no lo dice el proyecto de ley, sino que se establece, por eso que no tiene que ser necesariamente una sala. O sea, con reglamento. lo que dice, lo habilita de todas formas a poder hacerlo. Y ese es el peligro que se abre y es la alerta que al menos tenemos nosotros. Nos parece que puede abrirse a situaciones que no son deseadas, o sea, sobre todo porque le falta regulación. Y yo creo que eso va a ser parte del debate. Bueno, obviamente hay más temas que yo creo que son necesarios de revisar, pero lo más importante... ¿De acuerdo con cámaras? Yo no tengo problema con cámaras. ¿De acuerdo con pórticos? O sea, de hecho ya está habilitado para pórticos. Es cierto, entonces, está en otro proyecto de ley, que ya es legislación ¿Le parece vigente. que es positivo? ¿Y revisión de mochilas sí? O sea, yo creo que lo importante es que todo eso se haga con la garantía y el debido cuidado de los niños, porque estoy hablando de las vestimentas, ¿cierto? En el otro ápite que a mí al menos me preocupa harto, y en la revisión de mochilas también. Yo creo que en todo esto tiene que ser respeto, cuidado con los niños, pero de todas formas quiero plantear algo, Mónica, porque con esto es como que se da por cerrado el tema, como si resolviéramos el problema de convivencia escolar, y no es verdad. O sea, yo ahí comparto lo que decía el diputado Ortiz. Hay temas de salud mental, de convivencia entre los niños. ¿Cómo resolvemos, cierto, la violencia? ¿Es simplemente más bien revisando que no traigan algo que sea peligroso para otro? Yo creo que hay un problema más de fondo del que nos tenemos que hacer cargo como sociedad. Decía la ministra que iba a ser parte de algo más integral, que esto era para contener la crisis de ahora. Diputada, despejemos algunas cosas. Pórticos ya rige. ¿Le parece que está bien que se pueda revisar mochilas y vestimentas o solo mochilas? Sí, la verdad es que a mí me tocó, por una serie de cosas en la vida, trabajar en el Instituto Nacional. Ya. ¿Eres institutana? Institutana. Ah, bueno. Bueno, es un colegio que hace, un liceo en particular, que hace tiempo atrás no es el mismo de hace varias generaciones. Y me ocurría, yo hice un programa de liderazgo escolar adentro con niñas, de la primera generación de niñas. Y era impresionante ver cómo cada semana suspendían clases porque habían intentos incendiarios, incendios también, redadas, o sea, realmente es un problema que ocurre en muchos liceos y colegios en todo el país, y por ende me tocó verlo directamente, cómo los profesores no tenían ninguna facultad, estaban bien marginados de la posibilidad de poder pero en lo concreto, hacerlo. ¿usted está de acuerdo con que revisen mochilas y vestimenta o solo mochilas? Estoy de acuerdo con ambas, porque este proyecto está en función de quienes andan con los overoles blancos, encapuchados. Naturalmente, el colegio va a tener que hacer la bajada concreta a eso, y para ello obviamente van a existir protocolos para que esto se haga de la mejor forma, si también los papás quieren proteger a su hijo. Esto es una minoría en los colegios. Entonces, frente a eso, obviamente que va a tener que bajar esa normativa y hacer la práctica para que los papás puedan dejar a sus niños tranquilos y que... Agreguemos un elemento más, que pierda la gratuidad. Dice por 5 años, después lo puede recuperar la posibilidad, por 5 años quienes sean condenados por hechos graves, de grave violencia, a menos que además un juez autorizara la excepción, que eso puede ser de inmediato que acceda igual a la gratuidad. ¿Qué dice usted, diputado? ¿De acuerdo o no? Mira, yo creo que cualquier medida que sirva para entregar tranquilidad no solamente a los estudiantes, a las y los estudiantes, sino que a sus familias. Tengo un hijo de 20 años que está en la universidad. Tengo uno de 14 y uno de 8 que están en el colegio. ¿Qué pasa si un compañero o compañera lo agrede con un cuchillo? Lo balea, porque al final, fíjate, al antiguo lo conversábamos ayer, cuando jugabas a la pelota y te enojabas con alguien, no sé, te agarrabas a combo, le pegabas un empujón. Ahora
está el temor de no saber con qué anda el otro. Por eso, Y frente por a una lo agresión mismo, grave, ¿usted estaría de acuerdo con que pierdan absolutamente, la posibilidad de postular a la gratuidad? absolutamente. Los ¿Y sabes veo por todos qué? sentir, ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué? Porque cuando uno habla de los pórticos, de revisión de mochila, de ropa, etcétera, son medidas que también entregan tranquilidad para la comunidad educativa. Porque yo creo que muchas veces cuando se habla del tema de seguridad, muchos lo hacen quizás con una tranca, con un prejuicio, y yo creo que ¿En frente quién al tema está de seguridad, pensando y yo creo que el cuando tema de habla de seguridad, tranca, prejuicio? no, lo digo en general, porque acá si no somos capaces de tener una sola voz que condene este tipo de acciones, entonces esos pocos van a dañar a muchos. Diputada Gael Yeomans, ¿cómo ve usted, para que le conteste también, está en la misma, entre comillas, bancada, respecto a de perder por 5 años el acceso a la gratuidad? Sí, yo la verdad tengo mis reparos y en realidad lo pienso porque cuando a un niño, ¿cierto? Estamos hablando de un niño de 14 años, puede ser un niño de 14 años, que lo condenen por algo así. ¿Qué pasa si ese niño tiene o no derecho a poder reinsertarse socialmente? Si está en una situación de vulnerabilidad, no va a tener derecho a gratuidad y por lo tanto no va a poder ni siquiera estudiar. El juez puede hacer la excepción. Yo creo que eso es lo que Está a en mí la me ley. gustaría, porque claro, pero va a quedar a discrecionalidad del juez. No Claro. necesariamente se va a aplicar, No. ¿cierto? No vamos a tener garantía de eso. Y yo creo que es importante que esos temas también los veamos, porque incluso puede generar un círculo de delincuencia, de violencia, del cual estamos promoviendo y no haciéndonos cargo. Esa es mi preocupación en realidad por el tema de la gratuidad. Perfecto. ¿Puedo? Sí, 10 sí, segundos. sí, 10 Yo segundos. creo que eso también invita a que los padres se hagan responsables de sus hijos e hijas. Yo estoy de acuerdo con Que yo eso, sé pero- que muchas veces uno no puede dar garantía en qué andan los hijos de uno. Eso Claro. es así. Pero también acá la pérdida del respeto a la autoridad, y no hablo solo de quienes estamos en cargo de elección popular, porque muchas veces el respeto ya Al profesor. se perdió. En la sala de Perfecto. clase del profesor, el carabinero que está conduciendo y está dirigiendo el tránsito en la esquina, es una autoridad. Muchas veces, por ejemplo, cuando mi Perfecto. papá o mi mamá Vamos lo a- llamaban al tenemos que ir a- colegio, tenemos que ir iban a- siempre, ¿sabes cómo tenemos que ir partían? avanzando. Iban y decían, ¿qué hiciste? Ya. Ahora van a decir muchas Sí. veces, oiga, ¿por qué me llamó? Tuve que pedir permiso. No trabajo Vamos para al, ello. vamos Sí, al lo mes que del pasa es que gobierno. no Si el se le gobierno, hay padres este gobierno ha responsables. sido Yo creo mejor que o ese es el peor de tema. lo que esperaban. ¿Aprueba o reprueba del gobierno? ¿Qué opina usted? Si es que apruebo o repruebo el gobierno. ¿Sí? Ahora son las No, todavía no. no, todavía ya, no, todavía no. Estoy preguntando No, por el que primer estamos mes. con la tarjeta roja. El Ya, primer ya. mes, el primer No, mes. yo- No se entusiasmo todavía. Ya sé que le pondría roja, pero En la- esto es previo a las tarjetas. En la balanza yo creo que vamos mal. Creo que no me esperaba la posición que tuvieron con el MEPCO, las consecuencias que ha tenido en la vida de las personas con el alce de precio. Creo que faltó diálogo, lógicamente. Sentar a todos los economistas de manera transversal a discutir las mejores opciones, eso no se hizo. Y más bien se optó por la vía, ¿cierto?, de un decreto, y la parte legislativa solamente fueron los subsidios, que además son absolutamente insuficientes. Ya, pueden nombrar el MEPCO u otras cosas. ¿Usted qué opina? Bueno, toda instalación de un gobierno es de menos a más, ¿ya? Y no ¿En dónde esperemos- va? ¿Va en el menos todavía o en el más? Vamos subiendo de a poco, ¿ya? Ya. Pero se han tomado, lo bueno es que se han tomado medidas con las manos en las riendas, ¿ya? Aquí no se ha dejado todo al azar, se recibió un país con problemas, con una situación crítica en el balance estructural económico, con este problema que nos golpea internacional respecto del petróleo. Si hubiéramos tenido la casa ordenada, si hubiéramos tenido fondos en las arcas, claro, hubiera sido más fácil recurrir a ello, poder endeudarnos más. Pero no fue así, Jimena. Mónica. Entonces, por supuesto que siempre estamos dispuestos a recibir críticas, pero hay que hacerlo en la medida... Ya, ¿y cuál sería la sombra? ¿Qué le falta al gobierno? No, yo creo que vamos de a poco, vamos de menos Plata. a más. ¿ya? Plata, dicen por vamos acá, de ya. menos a más, pero sí, Buen yo le tema. pediría al gobierno que siguiera con las riendas firmes, Ok. ¿ya? Con una actitud dialogante. Sí, Diputado con- Ortiz, por ¿vamos de supuesto. menos a más? Yo creo que Chile y el mundo en general estamos enfrentando momentos muy complejos y eso exige por sobre todo responsabilidad. Yo creo que la labor que uno tiene que cumplir desde el Parlamento es de apoyar lo que beneficia a la mayoría de chilenos y chilenas y lo que no Ya. decirlo, pero también entregar propuestas. Ya, pero la Y yo creo pregunta que es, acá, ¿cómo sí, va este gobierno? ¿Cómo lo creo evalúan su que primer es mes? un gobierno que todavía está con los eslogan y promesas electorales y que no ha sido capaz de llevarla a cabo. Más aún, hace anuncios, pero no sabe cómo los va a implementar. Por ejemplo, y el alcalde de 12 años en Concepción, por lo tanto, y todos sabemos y reconocemos la tremenda labor que hacen los municipios. Se habló de la entrega de balones de gas, ¿verdad? Tickets de gas. Lo vamos a hacer de tal y tal manera. ¿Quiénes finalmente lo tienen que hacer? Los municipios. Pregunte si todos los municipios saben el mecanismo cómo tienen que entregar ese beneficio. Entonces, son cosas que muchas veces se hacen desde el ímpetu o incluso de la inexperiencia de algunas personas
porque una cosa muy distinta es con guitarra, de dejar atrás la campaña y ahora gobernar, que puede ser tanto más difícil que la misma campaña. Y eso pasa con gobierno de todos los colores políticos. Perfecto. Y por acá, ¿de menos a más? De más a más. De más a más, chuta. Aquí sí que está con la camiseta puesta. ¿Será que es por supuesto. republicana? Bueno, además de ser republicana, yo voté por este gobierno, me comprometí con lo que significa este gobierno. ¿Manejó bien el MEPCO? Es que no creo que había otra forma de manejarlo. Creo que si hubiese sido de otra manera, hubiese sido un maquillaje. Y la gradualidad, ¿no? Nosotros conversamos harto con el ministro porque no es un tema que para mí sea fácil, porque yo no soy economista, en todo caso, de profesión. Sí. Entonces, obviamente, uno pasa en reuniones sabiendo cuáles fueron las razones de por qué se hizo o no se hizo tal medida. Y la verdad es que la respuesta del gobierno ha sido que efectivamente no había plata, esto fue un problema internacional, y que la posibilidad de hacerlo gradual hubiese sido un endeudamiento terrible para Chile. Y seguridad, que es un tema que a usted le preocupa especialmente desde su campaña como diputada. ¿Usted encuentra que aprueba también el gobierno, que va bien? Totalmente. De hecho, también he trabajado harto con ¿Está la complicada la ministra Seiner. Sí, pues yo la ministra de Seguridad. Bueno, o sea, no me refería. Yo no encuentro que esté complicado. ¿No la ministra está haciendo su trabajo. Yo creo que su trabajo es complicado. No, pero el tema de la PDI, ¿encuentra que no le tocó? De hecho, a mí me gustaría que en vez de que los medios se preocuparan sobre ese tema en particular, dejaran trabajar a la ministra, que ¿Y ahora es culpa nuestra? Siempre es culpa de los periodistas. Siempre es culpa de Yo nosotros. también soy periodista, Siempre también me es echa la culpa. nuestra. Siempre es culpa nuestra. No, ya. pero creo que... Pero nosotros no inventamos eso, o sea, no inventamos el problema con Mira, la PDI. no sé, pero a lo que voy es que creo que a la ministra tienen que dejarla trabajar. Y en esto es lo que los chilenos votaron, por un Chile más seguro. El diputado Ortiz le quiere contestar. No, pero diputado. primero que termine ella. Las medidas de seguridad, más apoyo a Carabineros, más apoyo a la PDI, más apoyo a las Fuerzas Armadas. Y eso está haciendo, no es fácil, porque tampoco es de un día para otro. Acá hay muchas cosas, o sea, cómo aumentar la dotación de Carabineros, cómo darle más apoyo. Ya. Es harto que hay Escuchamos que hacer, y naturalmente es un ministerio complicado, y creo Ya. que la ministra está a la altura del cargo. Mira, uno siempre ha entendido que los ministros y las ministras son el primer escudo que tienen los presidentes. Sí. Pero acá estamos viendo que el presidente o el gobierno tiene que salir a defender a sus propios ministros y ministras, perdiendo tiempo valioso en un proceso de instalación que ha sido complejo. Que ha sido complejo no solamente a nivel nacional, sino que también en regiones. Ya. En regiones todavía hay seremías que no tienen un titular. Porque muchas veces antes de criticar, oiga, es que este todavía no se nombra, puede ser que no han encontrado el perfil, aunque saben desde el 14 de diciembre que iban a asumir el 11 de marzo, o la disputa dentro de los partidos para ver a quién colocan puede ser compleja. Perfecto. Pero cuando vemos un gobierno en el cual el presidente tiene que salir prácticamente a defenderse él y a sus ministros, estamos en problemas. Pero igual, diputado, llevamos 3 semanas. Sí. Yo creo que el Casi gobierno 4. anterior... Eso es lo bueno, eso es casi lo 4. complicado. Es que no me echa a perder el título del programa, no es que es por el mes del gobierno, pues, por el Bueno. mes del gobierno, dígame yo. Ya, digamos casi un mes. Eso. No es natural un proceso de instalación, sobre todo con todas las complejidades que ha tenido que recibir este gobierno. Y creo que las críticas, de hecho, lo decía la diputada Gael Llomans, que aquí el proceso de Gabriel Boric, yo creo que fueron 4 años de instalación. Entonces, uno hace las comparativas y este gobierno se nota que está trabajando. Y eso es lo que Vamos a ver, demostrado. No fue alerta, lo que dijo la alerta de la sección, de la nueva sección de este programa favorita. Y esta sección se llama, ahí lo dicen las luces, Preguntas Cruzadas. Comenzamos, a la gente le gusta mucho, es muy mala a la gente, le gusta mucho esta sección. Se preguntan cruzadamente, lo importante, se los digo siempre, es que la pregunta sea al hueso. Pueden contrapreguntar también, pero que sea una pregunta, no una exposición. Comienza diputada Javiera Rodríguez preguntándole a la diputada Gael Llomans. Sí. Preguntas cruzadas. Parto nomás, ¿cierto? Dele, mamá. Diputada, yo le quería hacer una pregunta a raíz de lo que pasó con Jimena Lincolao. Obviamente hubo una condena transversal a la violencia, pero yo quiero saber si desde el Frente Amplio hacen una crítica en particular, porque durante mucho tiempo, usted mencionó la movilización estudiantil, mucho tiempo el movimiento estudiantil utilizó las tomas, utilizó la pifiadera, utilizó mecanismos que a mi juicio son violentos para llevar a cabo ciertos cambios. Sabemos que acá hubo una agresión física directa, o sea, le tiraron cosas. Me gustaría saber si usted hace una autocrítica desde el Frente Amplio por haber impulsado un movimiento estudiantil que a mi juicio fue bastante violento, y lo mismo con el estallido social. Si hace una crítica, Ok. porque creo que esto es resultado también de eso. Ahí está la pregunta, diputada. Bueno, Para se que- me pregunta si es que vamos a ser autocríticos sobre el movimiento estudiantil en general.
No, yo creo que el movimiento estudiantil primero logró la educación gratuita, algo muy importante para muchos estudiantes y sus familias, y para las familias chilenas que de hecho lo valoran. Lógicamente que la condena a la violencia está, y de hecho muchos dirigentes, incluyendo el presidente Gabriel Boric en su momento, cuando era dirigente estudiantil, también condenó la violencia. Entonces uno puede hacer la separación. Primero, respaldar las manifestaciones pacíficas, porque es parte de la democracia y es un derecho legítimo que tiene la ciudadanía. Pero otra cosa es la violencia y la agresión. Y en ese sentido, lógicamente, que la condena va a estar. Ya, acabo no, yo no es que quiera... Meter cizaña. No, en lo absoluto, pero la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile dice: las expresiones de descontento y las movilizaciones sociales son legítimas y expresan el sentir de las comunidades, ¿ya? Luego dicen: condenamos y no amparamos cualquier acto de violencia acaecido en contra de la ministra Jimena Lincolao. Mas esto no significa una pérdida del valor del fondo de la manifestación, en la que mayoritariamente nuestros compañeros y compañeras participan de manera pacífica y legítima, demostrando su descontento con la autoridad de gobierno. La autoridad debe comprender que el descontento es legítimo y que es su actuar el que propende a que sea el ambiente en nuestro país de conflictividad social. ¿Está de acuerdo con esa declaración? No, yo creo que no hay que justificar la violencia de ninguna forma. Sí entiendo el descontento, eso creo que es parte de... Pero está mal ligarlo aquí en una cosa. Sí, yo creo que una cosa es la manifestación y la legitimidad de la manifestación pacífica, y eso creo que también hay que defenderlo. Gael Yeomans, diputada, le pregunta al diputado Eduardo Durán. Preguntas cruzadas. Ya, diputado, lo voy a llevar a otro tema. Con un conjunto de parlamentarios presentamos un proyecto de ley para evitar el doble sueldo que están recibiendo algunos parlamentarios electos, que no solo reciben la dieta parlamentaria, sino que además están recibiendo una pensión por haber ejercido en Carabineros, o también podría ser en Fuerzas Armadas. Actualmente eso está sucediendo. Hay parlamentarios que están recibiendo sobre 11 millones. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de ley? Perdón, una preguntita. ¿Sería que se suspenda mientras son diputados y después Exacto. vuelva la pensión? Mientras uno Ya. es autoridad, no puede recibir doble sueldo del Estado, sobre todo, ¿cierto?, en momentos en que el Estado debiera cubrirnos a todos y todas. Bueno, en tu misma pregunta, Gael, lo dices. Uno es una pensión por un trabajo que realizó, por una vida al servicio del país como militar, como carabinero, etcétera, y otro es su dieta parlamentaria como autoridad elegida por el pueblo. Son dos cosas distintas, no es un doble sueldo. Por lo tanto, los militares que están trabajando en el Congreso como parlamentarios, ya sea diputados o senadores, tienen el legítimo derecho de recibir, por una parte, su pensión como ex uniformados, y en segundo lugar, una dieta parlamentaria que no es un doble sueldo, es una pensión por Ni su siquiera trabajo. cuando están en ejercicio. Y lo otro, por supuesto. Mientras dura el ejercicio. Pero si son es un derecho que adquirió él al ser ex uniformado. Lo que pasa es que es una pensión luego de salir de ejercer como carabinero o en el, pero es en un el derecho, grado militar. es un derecho que el Estado le asigna a los ex uniformados de recibir una pensión. Para pensionarse, para poder cubrir Por supuesto. sus gastos, pero luego de haber ejercido. Por supuesto. No se entiende que un parlamentario, con la dieta que recibe un parlamentario, que no es lo mismo que un sueldo de cualquier ciudadano. Mira, si tenemos que regular los sueldos, habría que regularlos en muchos ámbitos de la sociedad de nuestro país. En eso estoy de acuerdo. ¿Ya? ¿Cierto? Pero en el caso que ustedes están, yo lo veo como más un artificio, disculpa que lo diga, una actitud casi populista, puesto que populista, estamos queda hablando de recursos del Estado. Que, por supuesto, son recursos del Estado, que un ex militar propiciar tiene el mejor derecho uso de a ellos. recibir una pensión por todos los años que sirvió al país, ya sea en actitud de guerra No o hubo sirviendo acuerdo, en las calles. No acuerdo. Pensé que me iba a decir que sí. Pero ¿cómo te va a decir que sí por Ya. eso, Gael? Diputado Eduardo Durán le pregunta al diputado Álvaro Ortiz en Preguntas Cruzadas. Estimado Álvaro, tú eres candidato a la presidencia de la democracia cristiana. Así es. En estos días están de domingo. elecciones. Y tú también, en distintas oportunidades, has planteado la importancia de ser una colectividad de oposición, pero constructiva al gobierno del presidente Castro. ¿Cómo vas a diferenciarte de la extrema izquierda, ya, en el cual ahora forman ciertos pactos, participaron en elecciones juntos, se sientan al mismo lado en el hemiciclo, etcétera? ¿Cómo vas a diferenciar tu postura como futuro candidato a la presidencia o presidente de la ADC de la extrema izquierda, ya ideologizada? Y cómo también, a su vez, vas a impedir la fuga de militantes históricos
¿ya? Y el trato que está recibiendo, por ejemplo, el expresidente Eduardo Frei. Bueno, primero de todo señalar que la democracia cristiana no es de extrema izquierda ni extrema derecha. Muy bien. En segundo lugar, si no hubiese sido por el pacto electoral de centro-izquierda que se hizo el año pasado, la democracia cristiana hubiese desaparecido. Si no hubiese sido por ese pacto, no hubiésemos tenido el mínimo para seguir existiendo como partido. Situación que le ocurrió al Partido Radical, a Demócrata, Amarillo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todo vale por sobrevivir? ¿Perdón? No, cagüines que meto yo. ¿Todo vale por sobrevivir? No, porque yo creo que al final uno tiene que ver con quién puede conversar y con quién tiene más puntos en comunes. En caso de llegar a la presidencia del partido, y eso depende de la militancia, este domingo 12 de abril la votación, por cierto que nos vamos a sentar a conversar con el gobierno y vamos a apoyar todas las buenas ideas. Y los 12 años que fui alcalde, jamás tuve problemas ni de manera secreta, ni a través de los medios, con personas que pensaran distinto a uno. Ahí está. Nos dedicamos a trabajar. Por otro lado, la democracia cristiana es un partido que dio la lucha contra la dictadura. Listo. Y por lo tanto, diputado, frente a eso, nosotros tenemos que ser capaces de dialogar con el gobierno, pero sentarnos a conversar con todos los actores políticos y en su momento veremos con quién haremos los acuerdos. Y con respecto a lo del presidente Frei, tiene todo mi respeto el presidente de la República. Cuando yo digo presidente, aunque ya no lo sea, todos siguen siendo presidentes y presidentas. Pero el tema es, hay una situación en el Tribunal Supremo que esperamos prontamente pueda resolver de una u otra manera, respetando la institucionalidad del ¿merece partido. sanción o no? Es que yo no soy el Tribunal Supremo. Ay, ya Pero me tiró está para el córner. presidente. Sí, pues, Tiene ya, que tener me opinión. tiró al córner. Bueno, ya. es que primero hay que ganar. Volvería ya. Entonces ahora Es sí o verdad. no, porque tiene que preguntar usted ahora. ¿Volvería a pactar con el socialismo democrático del Frente Amplio del PC? Mira, yo creo que hay una historia que nos une con el Partido Socialista, con partidos como el PPD. ¿Y el PC y el FA? Es que eso se tendrá que analizar en su momento. Y no tengo nada contra ellos, ¿verdad? Ni un problema. Si usted va al córner y uno, de nuevo, sí, ya. pues claro, porque si empezara a decir lo que uno quiere solo para beneficio de uno, no, porque uno entiende que cuando llega a la Diputado. presidencia nacional de un partido, tiene Ok. que gobernar para todo Chile. desde El partido. diputado Álvaro Ortiz le pregunta, no se me vaya a caer diputada, a la diputada Javiera Rodríguez en Preguntas Cruzadas. Primero, felicitar a Javiera, que es súper motivada apoyando al gobierno del presidente Kast. Qué bueno. Dice el gobierno actual que es un gobierno de emergencia. Yo entiendo que cuando es un gobierno o es algo de emergencia, tienen que ser soluciones ahora ya. Se está hablando acá, entre otras cosas, para atraer inversionistas, rebajar el impuesto corporativo del 27 al 23%. Según la OCDE, eso es más o menos entre un 23,4 y un 23,5. Si eso ocurre, Chile va a dejar de recibir 1.800 millones de dólares. ¿Cómo lo vas a hacer ahí cuando te toque dar tu opinión como parlamentaria? Porque tú mismo en preguntas anteriores dijiste, es que no hay plata. Pues bien, ¿cómo lo van a hacer? Si a eso le sumamos el 3% que le pidieron rebajar a todos los ministerios, estamos hablando entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a aplicar cosas con el aire, solo con buenas intenciones? Eso me gustaría preguntar. Bueno, el presidente está enviando a través de la Agencia Online un paquete de medidas al respecto. La idea de estos proyectos es atraer la inversión, así que esperamos que así sea. O sea, básicamente si uno le rebaja los impuestos a las grandes empresas, también tiene que ver con una idea de que esas empresas puedan hacer su trabajo y poder traer mayor inversión al país. No creo que eso sea incoherente con el mensaje de un gobierno de emergencia, no creo que sea incoherente con que Chile vuelva a crecer, porque acá muchas veces tratan de decir que son los empresarios los malos de la película, cuando lo que Yo no hacen los pienso empresarios es poder traer trabajo a las personas. Totalmente. Y de eso es acuerdo lo que yo siento que este gobierno está haciendo. Naturalmente, esto se ha llevado a través del diálogo con diferentes partidos, o sea, se está conversando, no está cocinado, pero la intención es que vuelva la inversión a Chile y que vuelva el crecimiento al país. ¿Pero tú no ves que eso es como una reforma tributaria encubierta? No, no lo veo así, son Pero si leyes se reforma- inmediatas y si no fuera, Ahora, según pueden la mandarlo al comisión- Tribunal Constitucional. Ahora, no sé. según la Comisión Marfan, no alcanza a compensar. Después de 10 años recién. Bueno, Con uno tiene que vamos a hacer esperar cambios 10 también años. profundos para que esto tenga resultados en algún momento, si no estaríamos en status quo. Pero es que se porque necesitan los Vienen recursos las ahora, no en tarjetas, 10 años. tomen sus tarjetas. Bueno, si me preguntan por los recursos de ahora, creo que esa pregunta era para usted misma, diputada Gael Ñomans, Pero que sin estuvo en gobierno mentir así, 4 sin años decir que no hay eso. cajo, que está Solo el para, país dejar quebrado. cerrado, Sí, solo ¿verdad? para dejar cerrado un tema. ¿Quiénes participaron directamente? Los estudiantes que participaron directamente en la agresión a la ministra Lincolao, ¿deben ser expulsados? Si dicen que sí, verde. Si creen que no, rojo.
Todos. Se acabó el debate, están todos de acuerdo. Listo, vamos a lo siguiente. Ah, no hay debate cuando es No, porque viernes. están todos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué van a debatir? Así tenemos Vamos más de minutos inmediato. al final para Pero, poder pero, hablar lo pero que puedo queramos. agregar una cosa importante. Agregue una cosa. A mí me parece que igual las autoridades, los rectores, porque esto ha pasado otras veces que yo me acuerdo incluso estudiando en la universidad, muchas veces llegaron autoridades y salían a protestar pacíficamente, pero igual había gestos. Y siento que muchas veces los rectores acá se lavan las manos y dicen, no, es que vamos a investigar. Y yo creo, me atrevería a decir que hasta la fecha no ha habido, sé que están identificados, pero temo de que no sean expulsados. O sea, yo creo que acá también hay que poner mano dura y por lo que tengo entendido es que citaron, la Comisión de Educación citó al rector de la Sí, ya hay toda una Universidad. polémica porque la ministra dice que no llegó a ningún acuerdo para pedir que no interviniera Carabineros con el rector. Hay una diferencia ahí, estuvo con Yo creo que hay un nosotros la problema de ministra y autoridad estuvo igual ahí. también con Matilde Burgos, el rector, teniendo distintas posturas al respecto. Siguiente pregunta, respecto de la comunicación del gobierno, ¿hay relato o no hay relato? Después hacemos la bajada. ¿Le ven relato al gobierno o no le ven relato al gobierno? Ya. Aquí se divide la cosa entre la oposición y el gobierno. ¿Por qué no le ve relato, diputada? O sea, yo creo que primero es a todo juicio, ¿Y ¿cierto? cómo evalúa la sabido, comunicación? que hay problemas de comunicación. Problemas de comunicación tanto desde la vocería como las ideas que se quieren plantear. Lo del MEPCO yo creo que fue del todo también un problema comunicacional. Se anuncia una medida desde el lunes de que el jueves van a subir los precios de las bencinas, por lo tanto, en 4 comunas el día miércoles ya no teníamos bencina. O sea, ese es el nivel de alarma, de incertidumbre que se generó. Yo creo que esos son problemas graves, al menos, y me parece que es necesario que hagan una revisión y que se resuelva. Ahora, me parece, más allá de eso, que no puede ser que todo al final vaya a ser como para que dentro del objetivo del gobierno, lo único que hay claro es que sea la reducción de los impuestos a la gran empresa, el gran plan. O sea, yo esta semana estuve en la Comisión de Trabajo escuchando al ministro de Trabajo y no hay agenda laboral. No hay agenda laboral. Revisamos los proyectos de ley del ministerio y son todos proyectos de ley del gobierno pasado. Y lo que dijo el ministro como agenda en materia de trabajo es la reducción de impuestos de las grandes empresas. Yo creo que eso, más allá del problema comunicacional, Y se viene es el un 1 de problema mayo. de agenda. Ok. Por acá, usted aprobó dice que hay relato, está bien las comunicaciones, está bien la vocera, Sí, o sea, insisto, nosotros para que llevamos... le conteste acá a la diputada. Llevamos un mes, bueno, Ya. un poco menos de un mes. Es natural que exista este proceso de instalación, es natural que existan ciertos ajustes. Pero yo creo que hay ¿Eran así de una, comprensivos con el gobierno del presidente Boric? es que ¿A un hay mes? una diferencia que el gobierno de Boric Porque tuvieron problemas de instalación los vocera. acusaron. El gobierno de Boric tuvo un problema de instalación durante 4 años, que es una gran diferencia. Y No, tuvieron pero el primer mes no tuvieron fueron una tan vocera, complacientes. Camila Vallejo, que cuando tenía que dar mala noticia, le daba la vocería a los ministros para que dieran la mala noticia y ellos bajaran de punto. Creo que hay una diferencia con la vocera Cedini, que ya habla de forma no es verdad, en transparente todo caso. y honesta frente a los problemas de Chile. No se escondieron a hablar de que no existía plata, no se escondieron a hablar de que era necesario un ajuste al salió MEPCO. corriendo Entonces, en las escaleras. Le dicen que salió corriendo en la hay escalera. grabaciones de eso. La ministra cuando No, salió yo creo que hay que corriendo. reconocer Oye, pero cuando se eso hacen las es... cosas mal. no Dígalo, es un... dígame. Tú me dices de lo de la escalera, o sea... Sí, lo es estaban una siguiendo tontera. los periodistas para que Yo contestara siento que la algo y salió izquierda se corriendo. ha ensañado con la ministra Cedini. De hecho, hay no sé cuántos videos en los famosos de Twitter que andan diciendo que repite palabras, que no sé qué, que lo otro. O sea, tiene una fijación absurda con la ¿Tiene una ministra. fijación absurda para que le No, yo conteste creo a la que- diputada? ¿Tiene una fijación? A ver, mira, yo no... ¿Se han ensañado con ella? A mí no me gusta en realidad las dinámicas de redes sociales que son agresivas, Son súper violentas, tóxicas, la verdad. y con nosotros también lo han sido. Entonces yo creo que uno tiene que tener esa mirada siempre. Y yo en esto también la voy a mantener. A pesar de que es una ministra que yo creo que ha hecho mal su trabajo. Y yo creo que eso se reconoce. Hay que tener la suficiente autocrítica para que en esos momentos uno diga, mira, hay que enmendar el rumbo. Y lo han dicho algunos de tu sector, claro, no del Partido Republicano, pero sí del oficialismo. ¿Qué dicen los diputados? Diputado Durán, Diego Chalper, desde Renovación Nacional, incluso criticó a la vocera y a la forma de construcción del relato, digo, para que conversen entre ustedes. Bueno, ¿O usted encuentra está bien que comunica Este gobierno bien? fue elegido porque había una necesidad de un cambio, ¿ya? Y el relato era luchar contra la delincuencia, las bandas de narcotráfico y recuperar el ritmo de la economía.
¿ya? Y en esa situación está el gobierno. Por supuesto, y lo hemos dicho ya mucho en esta conversación, de que la instalación siempre es compleja, es complicada. Hay ministros que no tienen experiencia política, por supuesto. Bueno, en el camino tienen que ir mejorando, tienen que ir aprendiendo, ¿ya? Y esta cosa no es que yo me equivoco todos los días, Mónica, ¿ya? Y todos los días muchas veces tengo que pedir disculpas. Entonces, no miremos pequeñeces del punto negro en la hoja blanca, dediquémonos todos a construir el país. Se dice que acá no hay medidas solamente el tema de la rebaja del impuesto corporativo. Hay una serie de medidas que vienen en la ley miscelánea, ¿ya? Que tienen que ver con inyectar más recursos a la reconstrucción que quedó parada, Valparaíso, Penco, Lirquén, 400.000 millones de pesos. Ya vamos a la miscelánea, pero usted encuentra que comunica bien, no hay problema de relato, hay claridad en la comunicación, está Por todo supuesto bien. que hay relato, ¿ya? Hay cosas que a lo mejor se podrían comunicar mejor, ¿ya? Y en este sentido, por ejemplo, yo como diputado de la Comisión de Hacienda, le pediría al gobierno también que tuviera un poco más de acercamiento con el sector para conocer de mayor cercanía todas las medidas que vienen en este proyecto de ¿Al ley. ministro Quirós le pediría eso? Por supuesto, por supuesto. Me gustaría que tuviéramos más complicidad, ¿cierto? Porque va a llegar el momento en que vamos a tener que salir a defender este proyecto Diputado y necesitamos conocerlo bien. Ortiz, para que... Yo creo que claramente hay un problema de relato y de experiencia. Yo creo que es una distancia muy grande entre lo que se prometió y lo que finalmente se está pudiendo implementar. Y no todos teniendo mucha plata, ojo, hay cosas que son incluso que se pueden hacer de otra manera en la forma, etc. Yo creo que cuando las políticas de vivienda, políticas del gobierno, del Estado, en este caso, no llegan de buena forma a las personas, entonces estamos en un grave problema. Y hay tiempo para corregirlo. El tema es que uno, para poder avanzar, uno tiene que reconocer, porque tú has dicho, todos los días me equivoco y pido perdón. Hoy somos todos seres humanos, tenemos defectos y virtudes. Y por lo tanto, lo primero, y además en un gesto también de humildad, es reconocer cuando las cosas no se han hecho bien. ¿Será bueno sacar a más ministros estamos sectoriales? a tiempo de poder cambiarlas. ¿Será mejor Hay un problema de ejecución grave. ¿Faltará más a escuchar a los ministros sectoriales? Estamos escuchando unos pocos. ¿Sabes lo que yo veo? Veo al final lo mismo que le pasó al gobierno Gabriel Boric y al gobierno del presidente Piñera, que se dijo, vamos a gobernar otros, todos nuevos. ¿Ya? ¿Y quienes finalmente le dieron el sustento a esos gobiernos y también se lo está dando el gobierno del presidente Kast? Son políticos avesados. Es el ministro Alvarado, es el ministro de Sexpress. Son personas que tienen conocimiento de esto, que son capaces, porque fíjate que incluso el ministro del Interior es como un doble Sexpress que hay. Vamos a lo siguiente. Lo vemos siempre en el Congreso y hace buena dupla con el ministro de Sexpress. Con García Ruminó. Con José García Ruminó. Ya, y ahora, siguiente pregunta. ¿A favor o en contra, verde o rojo, de que se indulte a carabineros o Fuerzas Armadas, miembros de las Fuerzas Armadas, por delitos cometidos en el contexto del llamado estallido social? Se divide nuevamente el panel. ¿Por qué está a favor, diputado Durán? Lo que vivimos lamentablemente en el periodo del estallido social es algo que yo espero que nunca más vuelva a ocurrir en nuestro país. Con el pretexto de demandas legítimas que tenían los chilenos hasta ese entonces, bueno, y también aún hoy en día, se legitimó también la violencia como método de acción y de protesta. Recordemos desde la irrupción en las estaciones del metro, la quema de estaciones de metro, quemas de iglesias, en fin, destrucción de establecimientos escolares, de microemprendimientos. ¿Y por qué hay que indultar si están condenados? Se supone que todo eso lo evaluó la justicia y los condenó. Entonces, frente a esa situación que se estaba viviendo de extrema gravedad, bueno, las fuerzas policiales tuvieron que salir de alguna manera a contenerlo, muchas veces sin equipamiento, sin las armas legítimas. Piense que todavía no tenemos una ley definitiva sobre el reglamento de uso de la fuerza de carabineros para enfrentar este tipo de contingencias. Por lo tanto, veíamos carabineros incluso que devolvían con piedras las piedras que le arrojaban los propios manifestantes. Entonces, hay casos y casos que se deben evaluar respecto a esta situación, porque no es posible que, por un lado, el gobierno anterior indultó a quienes quemaron el país. Que usted lo criticó también. A quienes, por supuesto que había que criticarlo, indultó a quienes quemaron el país, a quienes cometieron daño contra el propio Estado, contra los propios chilenos, y los carabineros que trataron de defender el país,
que trataron de restablecer el orden y proteger a la familia, Diputada Gael se les Llomans. culpó y se les condenó. Diputada Gael Llomans, para que le conteste. Sí, lo primero, a mí me parece que el indulto es una figura que incluso durante todo este tiempo, a propósito también de los indultos pasados, se ha discutido en terminarla. Y yo creo que el presidente Kast hoy día tiene una oportunidad de no utilizarla y de hecho de cambiar el indulto al sistema en que se otorga, y que no sea el presidente el que decida, sino que una comisión con objetividad, ¿cierto? Pero entonces y no fue un error lo que alineado hizo el presidente Boric, a el una visión expresidente política. Boric. No, yo creo que con todo lo que se ha generado debate, creo que es el momento de no utilizarlo. ¿Y sabes por qué? Porque de hecho el presidente Kast ha dicho que él, después de estos indultos, quiere modificarlo. Yo creo que eso es incoherente. Si se quiere modificar realmente, no se utiliza y se modifica ya. Y si tenemos la oportunidad y además los consensos dentro del Congreso para poder avanzar en esa línea, es el momento. Y pero por lo mismo, ¿no fue un error entonces utilizar esa facultad por parte del expresidente? De hecho, hubo un error grave en los No indultos. solo un error, digamos, Sí. usar la facultad fue un error sea, para condenar a personas yo- que habían cometido delitos. Yo al menos creo que en ese momento debiera haberse avanzado y esa es mi reflexión ya en este momento, ¿cierto? En ese momento yo al menos creo que teníamos en consideración otra situación. Pensábamos que quienes estaban indultando efectivamente eran personas que no cometieron los graves delitos a los que estaban condenados. Y yo creo que eso es algo Tienen que leer los lógicamente... delitos. No. Para indultar tienen que saber. No, a lo que me refiero, Mónica, que en ese momento yo no tenía esa información. El gobierno ahí cometió un error y que luego se criticó y también se dijo públicamente. Diputada. Sí, en particular los casos de indulto de Boric. No, pero yo le pregunto por los de Sí, ahora. voy a responder, pero a raíz de que los mencionaron, Gabriel Boric indultó a una persona por quema de un peaje, por utilización de un artefacto de incendiar una catedral en Puerto Montt, atropello a policía. Realmente eran personas que eran delincuentes y que tuvo la oportunidad de poder revisar los casos y aún así los pasó. No sé si él no los habrá visto, no sé cómo fue, pero fue bastante lamentable. En el caso acá, y como bien lo dijo el diputado Durán, el estallido social fue una etapa excepcional en la República. O sea, hubo un descontrol total donde había un caos por donde se le diera, quema de metro, acusaciones, y creo que ahí la justicia falló equivocadamente en los casos de los carabineros. Pero entonces vamos a revisar fallos judiciales. Es que creo que eso ya se hicieron, por eso está haciendo el indulto. Esa es la idea. Pero es una forma de revisar fallos Pero, a ver, judiciales. pero dejarlos sin efecto. Mónica, dentro de esas fiscales que perseguían está Jimena Chong, o sea, que ella persiguió Ya, pero ella con fiscal, estamos hablando de mucha... jueces. Sí, que Están Pero criticando me los refiero fallos de al los sistema de jueces. justicia, que yo creo que en esa época falló con una perspectiva bastante ideologizada dado el contexto social. Y eso O sea, me cuando parece te que... parece un juez, sí, y me cuando parece no te que parece, no. los carabineros que hoy día fueron en el pasado tratados como delincuentes merecen una segunda oportunidad, Claro. porque realmente Le hacía el ellos... punto de que es el fallo de un juez, le hacía el punto. Y disculpa que te lo diga, Que no falla un fiscal. Usted Mónica. dice que igual los jueces estaban ideologizados. Sí, está todo ideologizado el sistema. Yo mencioné a Jimena Chong por ese caso, pero solamente Pero quiero sí. decirte una cosa. Los carabineros, cuando se levantan en la mañana, se levantan para hacer el bien y ayudar a los chilenos. Luis Castillo y los no sé cuántos delincuentes que mencioné, tengo serias dudas que hicieron lo mismo. Entonces no podemos comparar los casos de Gabriel Boric con los carabineros que honradamente se levantaron a hacer su deber. Diputado Ortiz. Mira, quiero recordar algo. El día de ayer en el Congreso se pidió votar una propuesta en el sentido de que, y ayúdenme para no cometer errores, que se pidiera perdón a carabineros de Chile por parte del incentivo a la violencia generada por el Partido Comunista y el Frente Amplio durante el estallido social. Creo que era casi textual, ¿verdad? Sí. ¿Y saben qué? Se ha politizado tanto el tema de carabineros que finalmente llevan a ese... Si hubiesen sacado el Partido Comunista y Frente Amplio, porque al final era un punto político. Sí, totalmente. Era un punto político. ¿Ya? Entonces, cuando se llega a eso, es complicado. Y yo además estimo que la facultad que tiene el presidente de la República de indultar tiene que eliminarse porque llegamos a esto. Supuestamente quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces, yo creo que ahí, cuando la justicia y el Estado de Chile Preséntame un invierte proyecto, entonces. Ahí recursos está. humanos y recursos económicos para hacer un proceso judicial,
para que después finalmente con una simple firma se eche todo el tacho a la basura, Diputado, es complicado. pero, Entonces no disculpa estoy que lo interrumpa, diciendo pero fue el sacar a uno y sector. no a otro, estoy diciendo que es una facultad que no debería existir. Diputado, fue porque el se sector produce del esto. frente que quería refundar Carabineros, que se tapaba los ojos frente a Carabineros. Entonces, cuando Sí, nosotros pero es que decimos hubo que mutilaciones. politizamos a los Carabineros, es porque hubo un sector que literalmente los dejó Por lo menos- abandonados y los por lo menos juzgó por mi desde parte la no, ¿en qué perspectiva sentido? política. No, Porque al Javiera. final es seguir aumentando la polarización ¿Quería refundar y la Carabineros? odiosidad, Javiera, que se ¿Quería da. refundar tú Carabineros? estás diciendo que Quería refundar nosotros, Carabineros. Más al encima soy momento de bisnieto de Carabineros. defender Yo a personas que fueron mutiladas sus ojos, como Gustavo Gatica, del que lamentablemente Gente se tú te tapaba los paraste al ojos frente a de Carabineros, él, Carabineros que tenían 18 haciendo años. mofa Gael. de No las hice mofa pensiones. para que sepa. A mí me parece súper grave porque yo creo que en esto lo que tenemos que cuidar Gael, es me gustaría la que respondieras. humanidad. Me gustaría Mira, que respondieras. nosotros- ¿Quería refundar a Carabineros? Ay. Quería refundar a Carabineros. Entonces, Pero si no estás puedes respondiendo decir, tú. ¿te tapaste el ojo con los Tú Carabineros? misma. Te tapaste el ojo con Bueno, Carabineros. esto es lo que Entonces, se ve en el pero Parlamento, mira, si es que eso cuando no- gritan los del No, los no, republicanos, no, los del no, Frente no. Amplio, los del Frente Amplio para allá. Lamentablemente. No, yo no me voy a sumar a eso. Tenemos No me que, voy a sumar al tenemos que dar griterío. vuelta a la página, Mónica, y hacer un mea culpa acá. Yo escucho, me encantó escuchar en algún momento algunas palabras de la Gael, pero lamentablemente en ese tiempo estaba tan polarizado el ambiente, ya que muchos hacían Ok. vista gorda de tu sector frente a los atropellos que se estaban viviendo y eran cómplices Me pasivos disculpan. de toda la violencia. Me disculpan, pero tengo que ir Pero a la si ustedes pausa y también, yo regresamos. creo que- Aquí se debate. Volvemos aquí, se debate, haga un ejercicio de máxima síntesis, tomen sus tarjetas y la pregunta es la siguiente. Si tuvieran que votar ahora, por eso digo en términos generales, la idea de legislar esta ley miscelánea con los 40 proyectos y entra todo junto, no separado por pedacitos, que es otra técnica legislativa, ¿votarían a favor o en contra la idea de legislar? La idea de legislar, porque no conocemos el detalle todavía. ¿Por qué, diputada? Le toca a usted porque es la No, única yo creo disidente. yo creo que reducir los impuestos puede generar un grave problema fiscal. Y dado que eso viene dentro del paquete, no lo sabemos. Obviamente cuando lo vea voy a poder tener Claro, un pero podemos mayor dar fe que eso va a discernimiento. venir, pues, pero eso si está. lo contempla, a mí me parece suficiente argumento para votar en contra de la idea de legislar. Yo preferiría en esto que se separen ambas ideas. Creo que por una parte, si se quiere discutir proyectos de reconstrucción nacional, nuestros votos van a estar. Queremos lo mejor para el país, pero para eso se necesita un recurso fiscal, no todo lo contrario. Diputado Durán, porque tenemos pocos minutos. Diputado Durán. Bueno, por supuesto, la idea de legislar es algo que no podemos negarnos, sobre todo en una ley que va en la línea de reconstruir, fortalecer, retomar el crecimiento. Mire, ¿No sería bueno que se presente separada? no, porque, Ya, ok. bueno, eso es un tema para discutirlo, pero en el grueso hay que apoyar estas medidas. Cortito. Quizás en el corto plazo, la reducción de impuesto corporativo posiblemente, claro, va a causar una disminución en el ingreso tributario, pero en el mediano y largo plazo eso se va a Pero se transformar necesita en plata más ahora. inversión, se va a transformar en más empleo y más crecimiento por el país y se van a recuperar. ¿Y no todos se esos podría eventuales- sacrificar eso? Dicen algunos, que el gobierno, dicen algunos, estaría dispuesto a sacrificar esa parte en pos de que se apruebe todo el resto. Bueno, Eso hay que sería verlo, bueno. hay que verlo. Pero Eso en sería definitiva, bueno. pero en definitiva, si queremos que se atraiga inversión, que haya más fuentes de empleo, mayor crecimiento, es una medida que hay que considerar. Sí, fue un dato, fue una exclusiva de Paula Catena en La Tercera también, y en Cómo te lo explico, un gran podcast. Diputado Ortiz, Bueno, siempre la idea de legislar es iniciar el diálogo. Y en virtud de eso tendremos que ver en detalle qué ¿pero usted viene con estaría esa dispuesto ley. para la baja de impuestos corporativos? No, por supuesto que no, es un tema eso no. complicado, porque eso fíjate que significa un 1% menos del PIB de nuestro país, por lo tanto son más de 1.800 millones de dólares. Entonces, por eso te digo, son temas que Ya. uno escucha una Ahí- cosa y después otra, y como que ahí se me genera ruido en varias... Ahí Ahora, está en la el tema línea de roja. reconstrucción, perdón, Ahí está la línea roja. es una línea roja. Y en el tema de reconstrucción, discúlpame los últimos 10 Sí. segundos, soy diputado, entre otras comunas, por la comuna de Penco, Sí, pues. Tomé, Florida, Concepción, donde, sobre todo en Penco, en el sector del Isquén, se sufrió muchísimo con los incendios que se produjeron durante enero. Por lo Le tanto, el mandamos tema un de abrazo, reconstrucción, además, a todos. ahí Perfecto. es un tema distinto. Por eso te digo, tenemos que ver bien en el detalle y espero que sea fructífero el diálogo y no se polarice algo tan importante.
Diputada. Bueno, estamos con hartas expectativas de lo que se va a presentar, así que obviamente mi apoyo a la que está haciendo el gobierno, que sé que está haciendo los esfuerzos para sacar adelante al país. Este es un gobierno que se denominó como de emergencia dada la situación nacional. ¿Estaría disponible que se postergara la rebaja o que se sacrificara eso para que salga todo el resto? Esa es una decisión que toma el Ejecutivo a la hora de presentarlo y de negociaciones con los otros partidos. Yo estoy dispuesta a que salga el mejor resultado dentro de esta ley. Diputadas, diputados, muchísimas gracias por habernos acompañado en un nuevo Aquí se debate. Nos vamos a reencontrar el próximo jueves para informarnos, para debatir, para conocer también a los diputados y a las diputadas y estar convirtiendo en una democracia más fortalecida cuando los ciudadanos están bien informados, bien informadas. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches.